Buenas noches. Una predicación pasada por agua hoy, ¿no? Dios nos ampare que se nos vaya la luz, porque hoy voy a hablar de la luz del mundo. Vamos a hablar de el yo soy. Primera vez les hablé del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podía decir el Señor Jesucristo: yo soy Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy pan de vida. Ahora vamos a mirar a Jesús como la luz del mundo. Ya sabemos que está en Juan capítulo 8, versículo 12, que dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a orar y vamos a hablar de Cristo. Amado Dios, damos gracias infinitas, Padre Santo, porque nos permites, bendito Señor, venir a este lugar a predicar tu evangelio y a pesar de la lluvia, Dios, te damos gracias porque muchos hermanos y amigos dispusieron su corazón para estar en esta noche aquí. Ahora, Padre Santo, te pido que sea tú bendiciendo tu palabra, que lo que se hable en esta noche sea para la gloria y la honra tuya, que no sean palabras mías, sino palabras tuyas, que el Espíritu Santo me esté guiando y que el Espíritu Santo esté hablando a cada corazón de los que están acá, para que esta palabra llegue a sus corazones, se siembre y dé fruto a 100 por uno, y para que haya hoy gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y oramos, Padre Celestial, dándote gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Bueno, pensaba que el hombre sin Cristo anda en tinieblas. El hombre sin Cristo anda en una completa oscuridad. Entonces vamos a hablar de Jesús como la luz del mundo. Y pensaba que aquel que es la luz dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. Vamos a mirar ahí en Génesis capítulo 1, del 1 al 4, lo hemos estado estudiando los hombres que madrugamos. Estamos estudiando el Génesis, aprendemos muchas cosas con los hermanos que participan. Y dice que en el principio era el verbo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces ya sabemos que todo lo que hay creado por Dios fue hecho, ¿cierto? Él fue el que creó todo, lo creó de la nada, Él dijo y fue hecho. Pero en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Y entonces ahí fue cuando Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Dice la palabra de Dios que separó la luz de las tinieblas. Alguien dijo que la tierra era un caos total y que Dios comenzó a ponerla en orden. Empezó con la luz y terminó con el hombre. Sabemos que comenzó con la luz, terminó con el hombre, y en el capítulo 1, el versículo 31 dice que y vio Dios todo lo que había hecho, que era bueno en gran manera. Entonces, ¿qué pasó con el hombre? ¿Qué pasó con su creación? Dios lo había hecho sin pecado, a imagen y semejanza de Él. Le dio un mandamiento, el cual el hombre desobedeció. Y dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, que como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron. Como decía alguien, nos fregamos todos porque todos somos portadores del pecado. Todos somos pecadores, dice Romanos 3:23, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es por causa del pecado que el hombre está como la tierra, desordenado, vacío y en tinieblas. Y esto está hecho un caos total el hombre. Y esto por este motivo es que Dios envió a Jesús, la luz del mundo, a este mundo. Y dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a leer del 1 al 5, dice la palabra de Dios, que en el principio era el Verbo, hablando del Señor Jesucristo, hablando de la palabra, y que el Verbo o la palabra estaba con Dios, y que el Verbo era Dios, hablando de Jesucristo. Dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y quisiera que miráramos el 4 y el 5. Dice, en Él, ¿en quién? En el que dijo, hágase la luz, dice, estaba la luz, y la luz era la luz de los hombres. Y un hombre sin luz es un hombre sin vida. Un hombre sin luz es un hombre que anda en tinieblas. Y el versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El hombre sin Cristo simplemente anda en tinieblas y no sabe a dónde va. El hombre sin Cristo es un hombre perdido. El hombre sin Cristo es un hombre muerto espiritualmente, está muerto en delitos y pecados, muerto en pecado. El hermano Alonso ahora nos citaba Efesios capítulo 2, versículo 1, que dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, pero el que no ha recibido a Cristo, el que no se ha sujetado a su gracia, el que no la ha recibido, entonces sigue muerto en delitos y pecados. Y en Números 17:12 dice la palabra de Dios, dice, entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí que nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Como dice, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos estamos muertos, todos estamos perdidos. Pero el motivo maravilloso por el cual vino Jesús, lo encontramos en Lucas capítulo 19 y versículo 10, que dice que Él vino porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todos estábamos perdidos por causa del pecado, por causa de la concupiscencia que hay en el hombre, porque el fruto que da un pecado es pecados, eso es lo que produce el pecado, pecados, como el fruto del Espíritu Santo pues produce amor, gozo, paz. Esto no produce sino pecados. Si nosotros nos vamos a la Biblia y comenzamos a mirar todo lo que produce el pecado, hay infinidad de nombres que tenemos acá: lascivia, celos, iras, contiendas, disensiones, homicidios, orgías, fornicaciones, adulterios, iras, contiendas, disensiones. Y encontramos una mano de pecados acá que pueden buscarla en el capítulo 1 de Romanos, versículo 28 en adelante, y miramos que el hombre está como dice ahí en
en Isaías capítulo 1, está pervertido por el pecado. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Así es que ve Dios al hombre sin Cristo. Así es que ve Dios al hombre que anda en tinieblas. Así es que ve Dios al hombre que no se ha arrepentido. Así es el que ve Dios al hombre que se deleita en el pecado, que no quiere saber nada de Dios. Pero gracias a Dios, cierto que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces el consejo que yo quiero dar en esta noche es que si usted todavía está perdido, que si usted todavía se le está escondiendo a Jesús, déjese encontrar por Él. Déjese encontrar, Él vino a buscarlo y a salvarlo. Pero hay veces el hombre se esconde tanto que ni él mismo se encuentra. Ni él mismo se encuentra. Entonces, dice, lo que Dios quiere es que nosotros nos escapemos del diablo. Dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 26. Dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea, el hombre está en las manos del diablo. El hombre está preso en las manos del diablo. El hombre sabe que está viviendo la vida del diablo, pero no quiere escaparse. Jesucristo vino a librarlo de las cadenas del pecado. Jesucristo vino a romper esas cadenas. Dice el Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La gente a veces no lee la Biblia. La gente a veces no quiere saber nada del Señor. Y es maravilloso ver personas que vienen a escuchar la palabra de Dios, porque es que por medio de la palabra es que podemos conocer a Jesús. Aunque los cielos cuentan la gloria de Dios, pero es por medio de escudriñar las Escrituras. Dice la palabra de Dios que en ella os parece que está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio del Señor Jesucristo. Y para que sigamos ahí en Juan capítulo 1 y versículo 9, dice la palabra de Dios: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el propósito por el cual vino Jesús fue a alumbrar nuestras vidas, a alumbrar nuestros corazones, a que no andemos más en tinieblas, sino que andemos en la luz de Cristo, en la luz de Jesús. Y usted, si no ha recibido a Cristo, usted está andando en tinieblas y usted necesita la luz de Jesús. A eso es que vino, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. No, pensaba cuando estaba mirando este versículo en las películas que mira uno cuando alguien se está escapando de la cárcel. Y entonces hay unos reflectores, ahí los reflectores comienzan a pasar, y cuando va a pasar el reflector, entonces él se esconde para que la luz no lo alumbre. Y así es que hacemos nosotros muchas veces cuando nos van a hablar de Cristo, cuando nos invitan a una reunión, cuando nos buscan para que conozcan a Jesús. Entonces nosotros nos escondemos, nos hacemos a un lado, nos negamos. Y por eso es que el Señor Jesucristo vino a buscarlos, porque no estábamos tan escondidos. Pero cómo es Dios, cómo es su amor, cómo es su misericordia, que a pesar de que el hombre no lo buscó, Él vino a buscarnos. Consejo: déjese encontrar por Jesús, déjese encontrar por Él. Él lo ama. Quisiera que miráramos en el Evangelio de Juan capítulo 3 y leamos desde el 16 hasta el 20. ¿Por qué Dios mandó a su Hijo al mundo? Pues por amor, simplemente porque nos ama, como dice acá, de tal manera nos ama, que no escatimone a su Hijo, como dice en Romanos 8:32. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted cree en Jesús, si usted cree que Él es la luz que alumbra a todo hombre y que vino a este mundo, no se pierde. Usted tiene vida eterna. Es por creer en Jesús. Es por creer en ese ser maravilloso que dejó su trono de gloria para venir a rescatarnos. Que
Esta mañana hablábamos que derramó su sangre para redimirnos del pecado, que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, que tomó forma de siervo, que se hizo semejante a los hombres y que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Déjese alcanzar del Señor, déjese encontrar del Señor, no se le esconda más. Él vino a salvarlo, Él vino a buscarlo, de tal manera lo amó Dios que dio a su Hijo unigénito, para que usted se arrepienta, para que crea en Él, para que no se pierda, para que tenga vida eterna. Porque dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él mandó a su Hijo no a condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado. Sin Cristo estamos condenados. Él lo mandó fue a salvar al mundo, y ese mundo lo incluye a usted personalmente. El mundo somos nosotros. Si usted no ha recibido a Cristo, dice el versículo 18, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Yo lo coloco de esta manera, ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Le gustaría a usted estar ante un tribunal, ante un juez, esperando que el juez dicte la sentencia y usted esperando que le digan condenado, culpable? ¿Estaría usted tranquilo? Yo creo que no. Muchos inocentes están en la cárcel porque creyeron que como eran inocentes el juez iba a decir libre, no es condenado. Pero resulta de que el juez dictó la sentencia y ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque ha despreciado el amor de Dios. Porque esa luz que vino al mundo, usted no la recibió. Y usted sigue viviendo el mundo, sigue amando más el mundo, sigue amando más las tinieblas que la luz. Dios es paciente para con nosotros, dice la palabra de Dios, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Y saben cuál es la condenación? Lo dice el versículo 19. Que la luz, que es Jesús, podríamos decir que Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pienso en la vida que todos los que algún día nos arrepentimos vivimos, y nos parecía tan sabrosa esa vida, nos parecía tan rica esa vida que vivíamos, que decíamos no, después, por lo menos en mi caso, no, después, no, es que yo quiero seguir viviendo esta vida porque es que es una vida agradable. Agradable para el diablo, porque el que vive sin Cristo vive para el diablo, vive en tinieblas. Y aún el diablo lo engaña a uno, el diablo le pone cosas a uno en el corazón, aún le pone el pecado de frente. Porque todo aquel, dice el versículo 20, que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Será que nosotros no le podemos esconder a Dios? No vamos a la luz, no vamos a Jesús para que no nos reprenda Dios las obras que tenemos, lo que hacemos. ¿Será que Dios no sabe que vivimos en pecado? ¿Será que Dios no sabe lo que hacemos? ¿Será que le podemos ocultar algo a Dios? ¿Será que no sabe que usted es un pecador empedernido? ¿Será que Dios no sabe que a usted le gusta pecar? Dios lo conoce todo, pero Dios no quiere obligarlo a usted a que deje su vida. Él lo que quiere es que usted crea en Él, que se deje alumbrar por Jesús. Pero ¿qué pasa con aquellos que no se han querido arrepentir y que saben que hay un Dios y que no han querido ir a Él? Hay
un versículo en la Biblia que siempre me llega a mi mente en la mayoría de veces y creo que a todos mis hermanos, que es 2 Corintios capítulo 4 y versículo 4, que dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? El que tiene agarrado a todos aquellos que se deleitan en el pecado. El que los tiene enceguecidos, ese es el Dios de este siglo. Dice que cegó el entendimiento de los incrédulos, de aquellos que no han creído en Cristo, los tiene cegados, los tiene con una venda acá, están viviendo en tinieblas, dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Usted cree que usted está ciego? ¿Usted cree que usted está haciendo lo que a usted le agrada, lo que a usted le gusta? ¿Y que no está haciendo lo que le gusta a Dios? Pues se entienda que es el diablo el que lo tiene enceguecido. Quiero hacer unas preguntas. ¿Vive usted haciendo la voluntad suya? ¿Viviendo a su agrado? ¿Vive su vida sin tener en cuenta a Dios? ¿Vive usted pecando y haciendo las del diablo y no siente remordimiento, ni mucho menos arrepentimiento? Pues tengo para decirle que si usted está viviendo de esa manera, simplemente está viviendo en los lazos del diablo, cautivo por él, y ha sido cegado por el diablo para que no le resplandezca la luz del Evangelio, que es la gloria de Cristo, que es la luz. No quiere que le resplandezca la luz, que es Jesús. El consejo: escápese de las manos del diablo, levántese y vaya a Jesús. Yo recuerdo, ese texto no lo tengo acá, pero recuerdo, de pronto por premura, no saqué mucho, pero recuerdo al hijo pródigo cuando se dio cuenta que era un vil pecador, que se había gastado todo en rameras, en licores, que no tenía ni qué comer, que había hecho de su vida lo que le había provocado, lo que le había dado la gana, se había gastado la herencia. Y el hombre de pronto dice que volviendo en sí dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco más llamarme tu hijo. Eso es un verdadero arrepentimiento, pero él lo tenía aquí en la mente. Pero de pronto se levantó, dejó que ese arrepentimiento llegara a su corazón. Dijo: me levantaré, y se levantó y fue al Padre. Y el Padre lo estaba esperando que se arrepintiera. ¿Es usted de los que dice de pronto: por poco me persuade a ser cristiano, como dijo el rey Agripa? No espere hasta mañana para arrepentirse, porque mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que usted puede ir a Cristo y decirle: Señor, reconozco que he andado en tinieblas toda mi vida. Reconozco que he hecho lo que a mí me ha agradado. Reconozco que le he añadido pecado a mi pecado. Perdóname, Señor. Levántese y vaya a Jesús. Efesios 5, vamos a leer el 8 y el 14 nomás. Ustedes lo pueden leer en la casa todito. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Usted en otro tiempo era tinieblas o sigue siendo tinieblas? ¿Usted ahora es luz en el Señor? Hoy puede ser luz en el Señor. Usted puede decir: no, eso era yo antes. El hermano, pero un hermano decía, no sé si fue acá, decía que ya nosotros lo que fuimos y ya nos arrepentimos. Y ya no tenemos que hablar del pecado de atrás, no, tenemos que hablar de Cristo y aún en adelante. Entonces dice el 5:8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y quería mirar el 14.
por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Miren, hagan lo que hizo el hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre. Ese hombre estaba muerto en delitos y pecados y tomó la decisión de levantarse, de oír el consejo de Dios. Levántese, usted que está dormido, levántese de los muertos y tendrá la luz de Jesús y le alumbrará Cristo. Isaías 61 dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Quiere seguir viviendo usted en tinieblas? ¿Quiere andar muerto en delitos y pecados? ¿O quiere andar en la luz de Cristo? Porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, resplandece porque ha llegado tu luz. Levántese, arrepiéntase. No deje que el diablo siga teniéndolo en sus manos. No deje que el diablo lo tenga enceguecido y haciendo la voluntad de él. Záfese de esas cadenas. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ese Dios desde el principio, que estaba desde el principio, en el principio que creó los cielos y la tierra, ese fue el que dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Y ese Dios fue el que separó la luz de las tinieblas. Y este Dios fue el que vino a traer luz a su corazón. Ese Dios fue el que vino a que resplandeciese la luz de Jesús en su corazón y que desaparecieran las tinieblas. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mateo capítulo 4, versículo 16, dice la palabra de Dios que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Pensaba en el hermano Byron, que una vez nos predicó sobre el mensaje sencillo, y el hermano Olmey también lo nombraba hoy. El evangelio es un mensaje sencillo. Dice el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. Ese es el mensaje de Jesús. Mire, Él vino como la luz del mundo y le está diciendo a usted, arrepentíos. Es un mandato de Dios, es un mandato del Señor. Arrepentíos. Un mensaje muy sencillo. Un mensaje que usted lo puede entender un niño pequeñito. Arrepiéntase, mi hijo, le pego. Y el niño dice, ay, sí, mamá, perdóneme, o papá, perdóname, y no se arrepiente. Lo entiende un niño. El Señor Jesucristo le está diciendo a usted, arrepiéntase. Yo he venido a traerle vida y vida en abundancia. Dice Juan 8:12, que es la base que tengo de la predicación. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo. Yo creo que Jesús les venía diciendo muchas veces a ellos, yo soy la luz, yo vine a salvarlos, yo soy el único salvador, yo soy el único que les puedo dar vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Pero otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Esa luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo y era Jesús. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
¿A quién está siguiendo usted? ¿Quién es su guía? ¿A quién le cree? ¿Cómo está viviendo su vida? ¿Está viviendo en tinieblas? Porque dice el Señor Jesucristo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si usted está andando en tinieblas, simplemente no está siguiendo a Jesús. No está recibiendo esa luz. No tendrá la luz de la vida. Esa es la invitación, que usted hoy quiera seguir a Jesús. ¿Usted quiere seguir viviendo su vida en pos de Satanás? ¿O va a cambiar de rumbo? Y va a seguir viviendo la vida de Dios. Yo soy el camino, dijo el Señor. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo dijo, oirás una voz, el profeta dijo, oirás una voz que te dirá, este es el camino, andad por él. Y dice también que por torpe que seamos, el que ande por ese camino no se extraviará. Que anda por el camino diferente al camino que es Jesús, está extraviado, está perdido, no sabe para dónde va. Es aquel que se monta en un bus y no sabe para dónde va, y como dice ahí, cualquiera que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Pero queremos decirle que Jesús es el camino, que Jesús es la luz del mundo, que el que lo sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en Juan 12:44, vamos a leerlo hasta el 46, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, el 45, hermano. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Usted quiere que la luz se vaya de su vida? ¿Usted quiere que la luz se vaya de su corazón? ¿Usted quiere que la luz, esa luz que vino, que alumbra a todo hombre, que vino a este mundo, lo ilumine? Cuando llegamos a una casa, 11 de la noche, 12 de la noche, y está oscuro, y encendemos la luz, ¿qué pasa con las tinieblas? ¿Qué pasa con la oscuridad? Inmediatamente se va. Coja ese switch que tiene usted ahí, que se llama Jesús, y hágale así, para que la luz de Jesús lo alumbre, para que la luz de Jesús lo ilumine. Porque cuando la luz de Jesús llega a nuestra vida, podemos darnos cuenta que somos unos viles pecadores y que estábamos enceguecidos por el diablo. Y es cuando tomamos la decisión de arrepentir. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, así que, después de que el apóstol Pedro les da un mensaje a los judíos, les dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de gozo, esos tiempos de ese aire que cuando uno tiene bastante calor sopla y le pega a uno en la cara y en el cuerpo y uno dice, ah, qué frescura. Es sentirse así cuando tenemos a Cristo, para que vengan de parte de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Conclusión, deje que la luz de Jesús alumbre su camino. ¿Para qué? Filipenses capítulo 2 y versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Que cuando usted salga de aquí, los demás puedan ver a Cristo en usted. Que cuando usted esté con estas personas que se juntaban con usted anteriormente, los demás puedan ver la luz de Jesús en usted. Que usted pueda resplandecer como luminarias en el mundo. ¿Están viendo los demás a Jesús en usted? Pues es hora que reciba la luz de Jesús. Es hora que comience a resplandecer como luminarias en el mundo. Padre, te damos gracias por tu palabra bendita y maravillosa. Gracias porque me has permitido exponer tu palabra. Señor, predicar tu evangelio como un mandamiento. Bendice, Padre Santo, a todos los que esta noche están con nosotros y a todos aquellos que van a escuchar el mensaje por YouTube. Señor, que este mensaje llegue al corazón de cada uno y que hoy haya gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Padre, te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares ahora. También, Padre, te pedimos que la próxima reunión muchos vengan con su corazón dispuesto y que aquellos que no tenían a Cristo puedan salir hoy con Cristo en su corazón, siendo guiados por la luz de Jesús. Dice tu palabra que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bendícenos, Padre, y guárdanos para ti, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.